Bueno, y lo decíamos en titulares, ¿cierto? Mucha preocupación existe en cuanto a la tensión que es cada vez más alta en Europa por la guerra entre Rusia y Ucrania. Por un lado, Vladimir Putin sigue bombardeando al país vecino con misiles hipersónicos, además de intentar reclutar más ejército, mientras del otro lado Volodymyr Zelensky pidió más apoyo de defensa a sus aliados. Esto sabemos que preocupa no solamente a la región, sino que a todo el mundo por la alta tensión nuclear que podría significar esta escalada. Edgardo Rivero, analista internacional de la Universidad Central, ya está con nosotros en Mega Noticias Mundo para comentar más acerca de este tema. ¿Cómo estás? Muchas gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes, Paloma. Un placer saludarla. A sus órdenes. Sí, bueno, comencemos comentando este punto, ¿cierto? Porque existe muchísima preocupación en cuanto a qué nivel de escalada podría llegar este conflicto. ¿Podríamos hablar de un conflicto nuclear o no? Le pregunto, porque varios analistas dicen que esto es más que nada un tema de frases, ¿cierto? De palabras, más de que acciones. ¿Qué piensa usted con respecto a eso? Bueno, han habido algunas acciones, lo que muestra de que, si bien es cierto, hay un énfasis retórico, también han habido algunas muestras prácticas, como estos lanzamientos, aun cuando en etapa todavía de prueba, de misiles hipersónicos de alta velocidad, por lo tanto se calculan en 10 veces la velocidad del sonido, con un alcance bien determinado, entre 3.000 y 5.500 kilómetros, lo que implica de que lanzados estos proyectiles desde Rusia pueden llegar a cualquier país europeo. Entonces esa es una señal que uno no puede dejar de tener presente. Pero es cierto que esto también tiene mucho de juego retórico, de anuncios, para los efectos de provocar elementos de persuasión en uno y otro lado. No olvidemos además de que ha habido desplazamiento de tropas en la frontera de Rusia con Ucrania, de tropas norcoreanas, se calculan en 10.000 efectivos, lo que también es un cuadro que uno no puede dejar de analizar. Y por otra parte, también lo que ha sido la reacción de Ucrania y el apoyo que ha recibido de Estados Unidos, la decisión del presidente Biden de autorizar el uso también de misiles de largo alcance que han llegado a algunos blancos de Rusia, y eso también forma parte de esto que usted ha diseñado muy bien como una escalada. Ahora, esto se produce a una distancia de tiempo de comenzadas las hostilidades, desde que se produjo la invasión rusa en territorio ucraniano, el 24 de febrero del año 2022, es decir, ayer cumplimos, o se cumplieron, 2 años, 9 meses de esta guerra, y por lo tanto uno también tiene que colocar en la evaluación lo que ha sido el desarrollo de este conflicto, ¿no? Y lo que pudo haber sido la estrategia inicial o la idea inicial de Putin al ordenar esta acción claramente lesiva del derecho internacional, y eso uno no tiene que olvidar. Aquí hay un país invadido y un país invasor, un Estado invasor, con una decisión de la jefatura de gobierno de ese país en manos de Vladimir Putin, que en definitiva también ha traído incluso efecto en el ámbito jurídico. No olvidemos que Putin está requerido por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, precisamente por lo que ha sido la situación en Ucrania. Entonces, tenemos todo un marco de desarrollo del conflicto a una distancia impensada, ¿no?, de tiempo. Seguramente en la estrategia de Putin inicial está la idea de una blitzkrieg, vale decir, en términos alemanes, una guerra relámpago, la blitzkrieg, tal vez también pensando de que podía producirse una destitución del presidente de Ucrania, y vemos lo que ha pasado con la consolidación de Zelensky como jefe del gobierno ucraniano, la cooperación también que se ha producido en Ucrania en torno al gobierno y en defensa de su territorio, lo que ha sido la acción
de los países europeos y de Estados Unidos, o sea, los países que integran la OTAN. La OTAN vivía una situación compleja hace 3 años atrás, estaba recuperando algo de lo que había sido la situación producida con el gobierno de Trump. Hablemos ahora del gobierno de Trump 1. Y bueno, hoy día vemos que hay nuevos miembros en la OTAN. La incorporación de Suecia y de Finlandia es un hecho evidente de fortalecimiento, y también la acción de apoyo que se ha tenido, que si bien es cierto, no había una inclusión directa por los miembros de la OTAN, no cabe duda que había un apoyo importante para que Ucrania pueda mantener esta situación que podríamos llamar de resistencia. Pero que hoy día se vive una escalada, no cabe duda que es una escalada riesgosa. ¿No? Aquí no estamos frente a un tema que podamos no observar con gran preocupación. Pensemos que entre Rusia y Estados Unidos concentran más del 90% del arsenal nuclear existente en el mundo, que Rusia es la principal potencia en esta materia, en materia nuclear, pero que Estados Unidos está también muy cerca en cuanto a poderío nuclear. Y bueno, se compara mucho esto con decir, mire, se vivió una situación de alta tensión el año 1962. Ya el año 1962 había almacenamiento nuclear suficiente para destruir el mundo, pero desde el año 1962 ahora se han perfeccionado los elementos de destrucción, ha avanzado y se ha logrado mayor almacenamiento de estas armas. Entonces esto hay que mirarlo con un nivel de análisis, de preocupación por el alto riesgo que estamos observando. Sí, de hecho, Edgardo, te quiero invitar a revisar unas gráficas, unas láminas que preparamos. Me avisan arriba desde dirección si es que las tenemos ahí justamente. No sé si tienes acceso a lo que estamos revisando ahora en pantalla, pero lo vamos a leer. ¿Por qué? Sí, ya, perfecto. Estábamos hablando de los países, ¿cierto?, que tienen mayor cantidad de armas nucleares, ¿cierto? Y tenemos a Rusia con 5.580, mientras que Estados Unidos solamente está un poco más abajo con 5.044. Le sigue China con 500, Francia con 290, Reino Unido con 225, India, por otro lado, 172, Pakistán 170, Israel con 90 y Corea del Norte con 50. Y además lo que llama la atención también acá, Edgardo, es que hablamos de países de ambos lados, ¿cierto? Si es que acá esto se convirtiera en un conflicto mundial donde fuéramos dividiendo a los países por alianzas, hay armamento nuclear y grandes cantidades por los dos lados. Además, lo que revisamos ahora en específico del poder nuclear ruso, vemos que los misiles intercontinentales, que sabemos son uno de los más peligrosos, ¿cierto?, tienen 1.244, mientras que los misiles submarinos son 784 y misiles en aviones 586. Claro, ellos pueden atacar, ¿cierto?, de diferentes maneras, tanto por tierra, mar y cielo. Pero lo último es lo importante, y acá también me quiero quedar, porque estamos viendo la imagen ahí de la bomba atómica SAR, que tiene 60 megalotones, lo que es 3.000 veces más al menos que lo que tenía la bomba en Hiroshima. Por lo mismo, ¿tú crees que este es una de las escaladas más importantes desde que comenzó el conflicto en el año 2022? ¿Qué tan probable sería que nos enfrentemos a un conflicto nuclear? Es una escalada, sin lugar a duda, de alta intensidad. Tal vez, ciertamente, la más intensa desde hace 2 años, 9 meses. Ahora bien, las cifras que tú entregas son de tal magnitud que uno concluye de que hay poderío nuclear para destruir el mundo no solo una vez. Y eso ciertamente que tiene que estar presente en las personas que tienen el poder suficiente como para poder desatar una situación de colapso. Porque es una situación de colapso. Y yo creo que, francamente, a eso no vamos a llegar. En este momento uno puede decir ya ha habido suficiente dolor, destrucción en la guerra en Ucrania como para que las partes busquen en serio una negociación que llegue a un resultado. Y ese es el tema que debiera convocar. ¿Cómo presionar a objeto de que efectivamente se produzca una negociación seria y con resultado? Ahora, ¿no es fácil? Claro que no es fácil. Porque aquí las partes
buscan la derrota del otro, y la verdad es que tienen los elementos de negociación, tienen que tener elementos para poder ceder. Por ejemplo, el tema de Ucrania y su pertenencia a la OTAN. Creo que es una cuestión que obviamente tiene que estar entre los puntos de revisión, pero tampoco, por el otro lado, podría pretenderse, basado en los principios que ha costado tanto construir en el derecho internacional y a la cual han convergido los estados después del año 1945, después de la magnitud de la destrucción de la Segunda Guerra Mundial, que es el que no puede avalarse el hecho de que la guerra sea un instrumento para la conquista de territorio. Y esa es una cuestión que también hay que tener presente en el cuadro de negociación, porque si después de todo este dolor al final destruimos o se destruye principios que ha costado tanto construir para lograr la paz en el mundo y que la gente se respete en los elementos básicos, que es en su integridad territorial, creo que es un punto que debiéramos siempre tener presente. Y cuando hablo de situaciones concretas de lo que ha costado ya esta guerra, millones de desplazados, millones o miles, cientos de personas muertas, varios invalidados, también miles de personas que han quedado invalidadas, situación económica compleja que toca al conjunto del mundo, por los poderíos que están aquí presentes. En cuanto a los arsenales, incluso hay cifras que en lo que se refiere al arsenal nuclear hablan de cifras mayores incluso, sí. de que Rusia tendría 5.889 ojivas nucleares y Estados Unidos 5.244. Sí. Incluso las cifras pueden ir incluso al alza, pero quedémonos con lo que ustedes han proyectado y ya con eso es suficiente como para poder tener presente la situación de riesgo en la cual se encuentra si no hay una voluntad real de lograr un acuerdo, como digo, en serio y con una proyección de estabilidad. Sí, y además, Edgardo, mencionar que la negociación quizás podría estar un poco más compleja ahora que Donald Trump asuma en enero próximo. Hay que ver qué pasa con eso también. Muchísimas gracias por estar con nosotros haciendo este análisis en Mega Noticias Mundo. Edgardo Riveros, analista internacional de la Universidad Central. Muchas gracias, Paloma. Ha sido un placer. Nos vemos.